Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos en el capítulo 13, nosotros con el reparto, decíamos, de la tierra. Las palabras de Dios aquí al comienzo son introducidas con una referencia típica a la edad avanzada ya de los protagonistas. Entonces, por eso se comienza con este repartir. Se supone que antes de morir deben llevar a cabo la segunda parte de esta misión, que les fue encomendada en el discurso inicial del libro, repartir la tierra a las 9 tribus y media. Y esto entonces es lo que nosotros aquí estamos encontrando y por eso decimos también ya la edad avanzada, pero antes de morir se tiene que realizar lo que Dios ha prometido a través de estos enviados, tiene que realizarse. Y en este sentido estamos encontrando ya la repartición de la tierra. Originalmente estas palabras que encontramos aquí introducían al gran bloque que va a continuación del capítulo 15, 1 hasta el 19:50. Nosotros encontramos aquí lo que corresponde en esta distribución de cada tribu. Entonces, originalmente sería eso, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un poco lo que nos pone aquí. Este reparto, entonces, de la tierra desde el capítulo 13, estamos diciendo, del libro de Josué, ya una vez conquistada la tierra. Es la exhortación del Señor a Josué, cuando Josué ya era de edad muy avanzada. Ahí está. Entonces, se tiene que realizar
debe ser Josué, ¿verdad? Quien ha conquistado, quien ha luchado y que ha conseguido con la ayuda de Dios, porque es el Señor siempre el que estuvo, ¿verdad?, al frente. Y la característica de los libros históricos justamente es la presencia de un Dios que acompaña a su pueblo, que está en todo momento y en toda circunstancia con su pueblo. Y entonces tú eres muy anciano ya, muy entrado en años, y todavía queda por conquistar una gran parte del país. El territorio que falta conquistar es el siguiente: todos los distritos de los filisteos y todo el país de los jesuritas, o sea, desde el Sihor, que está sobre la frontera de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte. Esta región se considera como perteneciente a los cananeos. Y así entonces le sigue diciendo, él ya está de edad avanzada. Bueno, en primer lugar, nosotros podemos recordar lo siguiente. Como primer elemento, el recuerdo del reparto efectuado por Moisés a las 2,5 tribus de Transjordania. Ya Moisés lo había hecho, ¿verdad?, con la tribu de Rubén. Y luego la exclusión también de los levitas que encontramos aquí nosotros. En el capítulo 13, del 8 al 33, nos habla directamente de esta exclusión, ¿verdad?, que tienen los levitas. Dice por eso, lo mismo que los rubenitas y los gaditas ya han recibido la herencia que les dio Moisés en el lado oriental del Jordán. En efecto, Moisés, el servidor del Señor, había asignado a esas tribus el territorio que va desde Aroer a orillas del torrente Arnón. Bueno, entonces aquí te va diciendo todo lo que ya hizo Moisés. Esto también es interesante porque quieren poner en la acción, en el actuar de Moisés también ya la primera repartición, porque recuerden que Josué, a pesar de que él es elegido por Dios, es puesto, es el que lleva, el que conquista la tierra, según lo que encontramos aquí, siempre Dios presente, ¿verdad?, en la acción de Josué también, pero la figura de Moisés es muy importante. Y entonces el primero que ya hizo la repartición de la tierra ya fue Moisés, cuando le entregó a los gaditas y a los rubenitas, nos está recordando. Y entonces lo que está haciendo Josué es emular y seguir el mismo ejemplo que ya había hecho Moisés. Ahora, este añadido responde al deseo de tener en el mismo libro todo el tema también del reparto. Quizás sea el último cronológicamente. Después decíamos, en nuestro estudio anterior, que habíamos ya visto estos elementos, la nueva introducción, ¿verdad?, al reparto, procedente de círculos sacerdotales, que subraya el protagonismo de Eleazar y de los cabezas de familia. Repite ya ideas conocidas. A esta introducción corresponde la conclusión en 19:51. Entonces, miramos un poco, aquí se introduce la figura de Eleazar, ¿verdad? Estos son los territorios, dice, que los israelitas recibieron como herencia en el país de Canaán, o sea, los territorios que le asignaron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia de las tribus de Israel. Entonces se pone énfasis en el aspecto sacerdotal y por eso decíamos que esta tradición que nosotros encontramos desde el capítulo 14 en adelante, más bien se refiere al pensamiento de esta tradición sacerdotal, donde la figura del sacerdote es la que está siendo realzada. Entonces es Eleazar el que reparte la tierra, juntamente, dice, con Josué. Entonces hasta pasa en un segundo momento la figura del líder, en este caso de Josué. ¿Por qué? Y porque para ellos, para la tradición sacerdotal, lo importante es que la misma repartición de la tierra se hace desde el jefe que está al frente de la religión, es decir, el aspecto sacerdotal. Y en este caso aparece Eleazar. Muy bien. Y después, en el capítulo 14, del 6 al 15, nosotros vamos a encontrar otra tradición, ¿verdad?, que difiere con las
anteriores, que va del 6 al 15, en donde vemos que el que distribuye aquí la tierra es también Caleb. Recuerden que él ya estaba al comienzo también, incluso en la conquista. Los hijos de Judá fueron a Gilgal, donde estaba Josué, muy bien, y Caleb, hijo de Jefuné, el kenita, le dijo: tú sabes muy bien lo que el Señor dijo a Moisés, el hombre de Dios, acerca de mí y de ti en Kadesh Barné. Y entonces es aquí donde él asume su función también de repartir la tierra a aquellos que están con él. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El periodista de Rome Reports, Javier Romero, entregó al Papa en el avión un regalo con mucha historia. Esto es un vestido tradicional de Afganistán que llevaba un joven afgano cuando escapó de Afganistán y llegó aquí a Italia. Ali Sani se movilizó a mediados de agosto para que el Papa ayudara a una familia cristiana escondida en Kabul. A Francisco le conmovió, le envió un mensaje y pidió a sus diplomáticos que les ayudaran. Les dije que el Papa estaba rezando por ellos, que pensaba en ellos en aquellos momentos, que estuvieran tranquilos. Dijeron: ojalá puedan venir a salvarnos, y consiguieron llegar a Italia. A mediados de agosto el Vaticano se movilizó junto a otras instituciones, pero fue el ejército italiano quien los trajo a Roma. Fueron evacuados y ya están en Italia, atendidos por la fundación Meet Human. Así lo anunció la política Silvia Costa, una de las más activas para salvar a esta familia. Ahora uno de los que aparecen en la foto ha querido que el Papa tenga la camisa tradicional con la que escapó de los talibanes y comenzó una nueva vida. En aquellos 4 o 5 días que escaparon de casa, siempre llevaba esto puesto. Incluso en el aeropuerto de Kabul, donde se tomó la foto, lo llevaba. Un regalo que Francisco apreció y que recuerda que en esta familia estaban en peligro tanto por ser cristianos como por ser mujeres jóvenes en Kabul. El Papa Francisco visitó la Catedral de San Martín en Bratislava para reunirse con el clero y con las religiosas del país. En la puerta lo esperaban muchas personas, también el presidente de los obispos, que lo acompañó hasta la puerta. Como es tradicional, el Papa usó agua bendita antes de encaminarse hacia el altar. Luego un seminarista y una religiosa le entregaron estas flores que llevó a la capilla donde se custodia la Eucaristía. Le saludó en nombre de todos el arzobispo de Bratislava, Stanislav Zvolenský. Dijo que hablaba también en nombre de quienes no habían podido asistir por las restricciones de la pandemia. Sme si uvedomili vašu lásku voči chudobným, voči tým, ktorí sú na perifériách, ktorí zaostali, opustení, vyradení. El Papa aseguró que estaba muy contento de caminar junto a la Iglesia en Eslovaquia para compartir sus preguntas y esperanzas. La prima cosa di cui abbiamo bisogno, una Chiesa che cammina insieme, che percorre le strade della vita con la fiaccola del Vangelo accesa. La Chiesa non è una fortezza, non è un potentato, un castello situato in alto che guarda il mondo con distanza e sufficienza. El Papa enumeró 3 acciones que ayudan a la Iglesia a no encerrarse en sí misma: libertad, creatividad y diálogo. También dio consejos prácticos a los sacerdotes, por ejemplo, que sus homilías no superen los 10 minutos y que se inspiren en la Biblia. Un professore che ho avuto di omiletica diceva che una omilia deve avere coerenza interna. Un'idea, un'immagine e un affetto. Che la gente si vada con un'idea, con un'immagine e qualcosa che si è mosso nel cuore. Mi permetto una malignità, L'applauso
lo hanno incominciato le suore, che sono vittime delle nostre omilie. El Papa pidió a los católicos eslovacos que dejen que las heridas del pasado se conviertan en oportunidades de misericordia y no en focos de resentimiento, desconfianza y desprecio. Puso el ejemplo del cardenal Koreč, un jesuita perseguido por el comunismo. Imprigionato, costretto a lavorare duramente finché si ammalò. Quando venne a Roma per il Giubileo del 2000, andò nelle catacombe e accese un lumino per i suoi persecutori, invocando per loro misericordia. Questo è Vangelo, questo è Vangelo. Antes de marcharse, el Papa bendijo a todos los participantes y saludó uno a uno a los obispos y a otras personas. Luego, ya fuera de la catedral, se detuvo a hablar con muchos que lo estaban esperando y que coreaban su nombre.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor.
quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología del libro de Josué, el capítulo 13, y también con la continuación el capítulo 14. Después nosotros, desde los versículos 2 al 5 y luego el versículo 6 de este capítulo, encontramos algunos territorios que todavía no habían sido conquistados. Esto entonces llama un poco la atención, ¿verdad? Porque habíamos dicho anteriormente que Josué ya había conquistado todo. Pero ahora en este momento nos encontramos que había sido no. Todavía faltan algunos territorios por conquistar. De sur a norte se enumeran los siguientes. El de los filisteos, por ejemplo, todavía no se conquistó. Gesureos y de los havitas. Y en el segundo momento tenemos, además de el territorio que aún no fueron conquistados, ¿verdad? Decíamos el de los filisteos, gesureos y de los havitas, toda la tierra también dice de los cananeos, es decir, desde el Ará de los fenicios hasta Afec y la frontera amorrea. Esto en un segundo momento, ¿verdad? Nosotros encontramos que nos dice que todavía no fueron conquistados. Eso aparece en el versículo 4. Vamos a mirar un poco lo que nos dice aquí, entonces, desde Ará, ahí está, que están al sur. Además queda todo el país de los cananeos, dice. Desde Ará queda todo el país de los cananeos, de los sidonios hasta Afec y hasta las fronteras de los amorreos. Esto en el versículo 4. Y luego continúa ahí un tercer elemento aún no conquistado, tercer territorio, es el de los Giblitas, en el 5a. Eso nos habla este territorio. Y por último dice, el país de los Giblitas, con todo el Líbano hacia el oriente, desde Baal-Gad, que está al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. Todos estos lugares aún no conquistados. Y hay un cuarto elemento, el Líbano oriental, que sería el antilíbano, desde Baal-Gad hasta Lebo Hamat. En el versículo 5 aparece. Todos estos lugares aún no fueron conquistados y Dios le está diciendo, a pesar de que ya le está diciendo que tiene que comenzar a distribuir la tierra sin haber conquistado toda la tierra. Ahora esta serie se añade en el versículo 6 que Dios expulsará a los habitantes de la montaña desde el Líbano hasta Misrepot Maín, a todos los fenicios, es decir, a todos los sidonios, quiere decir que tampoco. Yo expulsaré, dice, delante de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrepot Maín, y a todos los sidonios. Tú por tu parte distribuye el país entre los israelitas mediante un sorteo para que lo posean como herencia, según te lo he ordenado, le dice aquí. Es interesante, ¿verdad? A esta serie que se le añade también esta otra partecita. Una tradición paralela de pueblos no conquistados, no de territorios, también aparece en el capítulo 3, versículo 3 del libro de los Jueces. Nosotros ya oportunamente estaremos también estudiando, ¿verdad?, el libro de los Jueces, y aquí en el 3, versículo 3 también dice lo siguiente. Estas naciones, bueno, vamos a comenzar un poco antes, en el 2, lo hizo solamente para enseñar a combatir a los que lo habían hecho antes, es decir, a las nuevas generaciones de israelitas. Estas naciones son las siguientes: los filisteos, con sus 5 príncipes, y todos los cananeos, los sidonios, los hititas que habitaban en la montaña del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Aquí vuelve a aparecer entonces en el libro también de los Jueces los 5 príncipes filisteos, todos los cananeos, los fenicios, es decir, los sidonios, y los heveos que residen en la montaña del Líbano,
desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Los dos primeros grupos corresponden exactamente a los dos primeros territorios también. En este capítulo 13, del 2 al 4, corresponden directamente. También el último grupo, es decir, los heveos, se corresponde con el territorio mencionado en último lugar. La única diferencia llamativa se da entre el tercer grupo, que son los fenicios, y el tercer territorio, el de los giblitas. Gebal, que es Biblos, se encuentra bastante al norte y su territorio no equivale al de todos los fenicios. Quizás sea esto lo que ha provocado la inserción en Josué 13:6, donde se indica expresamente que el territorio de los fenicios abarcaba también desde el Líbano hasta Misrepot Maim. Es decir, para incluir también entonces este territorio, ya que está hablando de los fenicios, de los sidonios. Las dificultades textuales que nosotros encontramos también en el aspecto geográfico de estos versos son tan notables que resulta difícil delimitar con precisión cada dato. Es muy difícil porque es muy general, muy genérica la expresión. De todos modos, ofrecen la imagen que tenemos por otros textos bíblicos, donde las tribus encontraron más dificultades para asentarse fue en la zona costera del sur y al norte. Al mismo tiempo, representan esa visión idealizada que atribuye a Israel unas fronteras más amplias de las que nunca tuvo. Fronteras mucho más amplias de las que nunca tuvo entonces en la realidad. Se dan cuenta que la Biblia entonces está exagerando un poco, pero en el sentido también de entender que todo lo que Dios dona es siempre basada en la donación, basada en la generosidad, basada entonces en este amor de Dios, diciendo aquí todo esto está a disposición tuya. Entonces, por eso que es un poco difícil delimitar con precisión cada uno de estos datos. De todos modos, ofrecen la imagen que tenemos por otros textos bíblicos, donde las tribus encontraron más dificultades para asentarse. Fue en la zona costera del sur y del norte. Representan, y aquí está entonces la explicación más importante para nosotros. ¿Por qué entonces tanta exageración? Porque está representando una visión idealizada que atribuye a Israel unas fronteras mucho más amplias de las que nunca tuvo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en este capítulo 13 y estamos reflexionando y estamos viendo todo lo que significa entonces la conquista de la tierra por una parte, pero también la repartición de la tierra. Y estamos en este momento. Como hemos indicado anteriormente, este pasaje del capítulo 13, donde vemos la repartición y donde hay una visión idealizada, decíamos, de las fronteras, muy exagerada. Entonces pasa los límites mucho más allá de lo que nosotros podemos entender en la realidad. Entonces este pasaje, evidentemente que no es un pasaje homogéneo, ¿verdad? Porque supera esta situación. Pero los autores no se ponen de acuerdo tampoco en delimitar el núcleo primitivo y los añadidos posteriores. Es muy difícil encontrar cuáles son esos límites verdaderos. A eso se está refiriendo. Los autores, a pesar de mucho estudio, de mirar, etcétera, porque son datos también muy generales y es muy difícil concretizar y decir hasta aquí verdaderamente llegaba el límite del territorio. Y por otra parte, también es muy difícil reconocer y darse cuenta cuáles son los añadidos que se pusieron posteriormente. Algún autor por ahí dice que más tarde adoptaría el nombre de Masar. Piensa en 1930 que el texto original enumeraba solo regiones y no pueblos. Entonces, Masar, que es un autor, un estudioso, dice, no, en realidad aquí nosotros no estamos pensando tanto en los límites en cuanto así a lugares específicos, sino que en la región en general, la región, hasta dónde llegaba esa región, hasta dónde llegaba la fuerza de ese grupo. Por lo tanto, omitiendo otras glosas, propone como original de esta manera, él escribe de esta manera como algo original. Esta es la tierra que resta. Toda la región, por eso le llama la región de los filisteos, desde el Sihor, que fluye frente a Egipto, hasta la región de Ecrón, en el norte. Además, toda la tierra de los cananeos, desde Maará, de los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, y el territorio de los giblitas y todo el Líbano. ¿Se dan cuenta? Entonces, hablando más bien de regiones y en todo caso algún hito, algún lugar específico que tal vez para ellos en ese momento era así bien seguro, ¿verdad? Pero lo demás entonces entra dentro de un gran conjunto como una región. Otro autor, se llama Simons, él dice
que el 3a no encaja en el estilo de las enumeraciones geográficas de los versículos anteriores y posteriores. Y la lista de los principados filisteos tampoco. Por la misma razón, suprimiendo el versículo 3, se consigue una secuencia muy buena del 2 con el 4. Entonces, desde el capítulo 13, ciertamente, del 2 y del 4, simplemente suprimiendo el versículo 3. Dice, el territorio que falta conquistar es el siguiente: todos los distritos de los filisteos y todo el país de los gesuritas. Luego pasa al 4. Entonces seguiría de esta manera. El 4 dice que están al sur. Además queda todo el país de los cananeos, desde Ará de los sidonios hasta Afec y hasta las fronteras de los amorreos. Entonces del 2 al 4. En cambio, quedaría un poco como una glosa que fue agregada posteriormente, por eso que no encaja bien, dice, desde Sijor, que está sobre la frontera de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte. Esta región se considera como perteneciente a los cananeos. Allí están los 5 príncipes de los filisteos, el de Gaza, Asdod, Ascalón, Gad, Ecrón, y hasta los avitas. O sea, todo esto, según Simons, este autor, este estudioso, nos dice que todo eso que encontramos ahí es un agregado, el versículo 3. Luego, cuando miramos y estudiamos el versículo 2, este versículo contiene una referencia global del territorio filisteo y al de los gesureos. De los filisteos volverá a hablar más adelante, ¿verdad?, con algunos detalles. ¿Dónde habitaban los gesureos? Esa es la pregunta. Según el libro del Deuteronomio, capítulo 3:14, los sitúa en Transjordania, más arriba de la media tribu de Manasés. Quiere decir que más al norte, ¿verdad? Esta misma localización se presupone en Josué 12:5, 13:11-13. Con ella se encajan muy bien las referencias a la huida de Ascalón junto al rey de Gesur, su abuelo materno. Sin embargo, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 27:8, cuando se habla de la campaña de David al servicio de los filisteos, se sitúa a los guerreros y a todos los que luchan, ¿verdad?, con este grupo, ¿verdad?, de los gesureos, que están al sur de Judá. Al sur de Judá. De ahí entonces provienen, junto con gesereos y amalequitas, extendiéndose hasta el confín con Egipto. O sea, toda esa parte sería la ubicación de esta tribu, que siempre, como le estaba diciendo, no es fácil ubicarlos, por lo menos geográficamente en el tiempo, al ser una cosa muy generalizada, talaña de problemas. Encontramos pues estas interpretaciones. Primero, los gesureos se refiere globalmente a todos los territorios del norte descritos aquí en el texto, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que de nuevo está apuntando a regiones, a algo muy general, muy amplio. Un segundo elemento como conclusión se refiere a la región al este del lago de Galilea, una segunda posibilidad, al este del lago de Galilea. Un tercer elemento se refiere al territorio al sur de los filisteos, hasta Egipto. Y una cuarta posibilidad, una cuarta opción sería enmendar el texto siguiendo la Biblia de los 70 y leer gesereos. Y esto es entonces como una lectura, ¿verdad?, de entender que aquí también podría haber alguna glosa. Es decir, la glosa es cuando se está queriendo arreglar algún elemento, algún dato que se tiene después, se piensa después, o en el contexto histórico se necesita especificar ese lugar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe
ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hay gente buena en esta tierra, de mirada cristalina y contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene, da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen a arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos con el capítulo 13. Y ahora queremos mirar lo que se refiere al versículo 3, que nosotros decíamos que es como una glosa, según algún autor por ahí. Por eso es que complica un poco también la situación. Parece que quiere dar más elementos específicos de el territorio que fue conquistado. Este versículo 3 describe más detalladamente, ahí está, la zona sur, que comienza en el Sihor, en la frontera con Egipto, y llega por el norte hasta Ecrón. En los versículos 3b se concretará todo el territorio de los 5 príncipes filisteos y de los habitas que ocuparían la zona más meridional. Pero antes, en el versículo 3a y siguientes, encontrábamos una indicación bastante extraña. ¿Cuál es esta indicación? Dice, dicha zona sur pertenece, o si no es atribuida o considerada de los cananeos. Ahí está, considerada de los cananeos. Entonces es como decir, esta es una región que en ese momento en que se está escribiendo posiblemente estaba en litigio, digamos nosotros, a ver quién va a quedar con esa tierra. Según el autor y el estudioso Fernández, significa que aquella región sur le sigue correspondiendo a los cananeos, aunque hayan sido expulsados de ella por los cretenses. Otros autores estudiosos eliminan estas palabras como una glosa, eliminan directamente. El principal problema lo constituye la localización del Sihor. ¿Dónde queda el Sihor? Es ahora la pregunta. Palabra egipcia, que se traduce como río o se traduce como canal. Aparece 4 veces en la Biblia. Josué, capítulo 13, versículo 3. O también en Isaías, capítulo 23, 1. 3 identificaciones se han puesto para este lugar. Primero, se piensa que sea el Nilo, más concretamente el brazo oriental. Hay varios autores, ¿verdad?, que dicen y aseguran esto, lo cual es claro en Isaías 23.3 y Jeremías 23.3, donde se juega con la diferencia entre el río de Asiria y el canal o afluente de Egipto. Es claro que Sihor desempeña en el texto de Jeremías un papel de límite fronterizo, igual que el Éufrates también. Ahora, pensando desde un segundo elemento, podemos pensar en el Wadi el Arish. Es claro que Sihor desempeña en el texto, ¿verdad?, también algo muy importante. Pero cuando hablamos del Wadi el Arish, al sur de Gaza, que corre desde Kadesh hasta el Mediterráneo, esta sería entonces la ubicación, ¿verdad? Ahí el Wadi el Arish. Y luego una tercera posibilidad de ubicación sería el torrente Besor, inmediatamente al sur de Gaza. Naamán piensa que a él se refieren Josué 13.3. Se basa en datos de la primera campaña de Tiglat-Pileser III contra la costa filistea en el año 734, que demuestran que los asirios consideraban Gaza el límite sur de la tierra de Canaán, es decir, Gaza como lugar del límite, limítrofe. También en la arqueología, ya que se ha encontrado a lo largo del Besor una línea de fortalezas del Bronce Medio, en cambio, en Wadi el Arish no hay asentamientos del Bronce Tardío. Entonces aquí la arqueología nos está ayudando y nos está salvando, era por decir así. Y nos dice, ¿sabes qué? En ese tiempo no había todavía un asentamiento ahí. Por lo tanto, cosa ilógica
si fue esa la frontera. ¿Por qué? Y porque no había en ese momento ninguna población o ninguna delimitación, ¿verdad? O alguna ciudad o algún puntito para que pueda ser punto de referencia. Eso es lo importante entenderlo desde aquí. Otros autores, por ejemplo, Hooker, él analiza detenidamente los textos que vienen desde afuera, sobre todo los textos asirios, y los relaciona con el torrente de Egipto, así le llama él, el torrente de Egipto. Piensa que originalmente designaba para ellos el Wadi Besor, como frontera natural entre Egipto y Palestina. Pero a finales del siglo VIII y comienzos del siglo VII, cuando aumentaron las relaciones comerciales entre Asiria y el delta, la zona en torno a Gaza se hizo más importante y la frontera se trasladó más al sur, pasando a ser identificado con el Wadi el Arish. Entonces esta es la explicación, ¿verdad?, de uno de los estudiosos, el Hooker, estudia de esta manera. Bueno, esto entonces con respecto al aspecto fronterizo. Pero como idea central, lo que aquí nosotros estamos sacando es que es bastante complicadito de entender estos lugares geográficamente hablando, a qué se está refiriendo y sobre todo dónde, ¿verdad? Pero, como ya hemos hablado, casi siempre la cuestión también fronteriza está apuntando más a un ideal en el sentido de que conquistar, ¿verdad?, el territorio, y ese territorio que es abundante en generosidad de parte de Dios, entonces indica más bien una generosidad de Dios para con el pueblo, como Dios le está donando. Este es el gran territorio, esta es la gran región, ¿se dan cuenta? Pero incluso si nosotros vamos a mirar en la realidad hoy mismo, si nosotros vamos a mirar territorialmente, es un país muy pequeño, ¿verdad? Si nosotros vamos a comparar con nuestro país, ese sería solamente un departamento, un poquitito más grande que el departamento de San Pedro. Ahí está todo, ¿verdad? De ese segundo departamento que nosotros tenemos. ¿Verdad? Y sin embargo, entonces, ahora por lo menos nosotros miraríamos de otro aspecto. No miraríamos tanto en el aspecto fronterizo, de la dimensión del territorio, sino que de la capacidad más bien aquí, ¿verdad? O sea, el cómo dentro de un pequeño territorio, incluso un territorio bastante hostil, no como el nuestro que vos así tirás una semillita y ya sale, ¿verdad? Sin embargo, este es un país floreciente. Y así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando este capítulo tan interesante. Aquí estamos hablando de la repartición de la tierra. ¿Cuál es el territorio, o mejor dicho, la región? O también, a pesar de que decíamos es un poco más difícil, ¿cuáles son los límites hasta dónde llega esa bendición de Dios para con su pueblo? Y volvemos la próxima con más Ñande Yarañé, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.